el Consejo de Expertos. ¿Cómo va a quedar el precio, no, del transporte público en Santiago? Vamos a ayudar a las personas porque esto parte hoy. Así que, querido director Cristian Salinas, nos reencontramos. Mire, ahí está. Tarifa buses adulto, 750 pesos. Tarifa metro y trenes, horario valle, 770. Horario punta en el metro, 850 pesos. Tarifa metro y trenes bajas, 690. Escolar, ojo, enseñanza escolar media y superior, 250 pesos. Tarifa adulto mayor, atención allá en la casa a los adultos mayores, integrada, 360 pesos. Y la tarifa adulto mayor metro pensionado queda en 250 pesos. Todo este detalle, en todo caso, está en las redes sociales de Mega Noticias y también en meganoticias.cl. Ahora, ¿cuál es la reacción de la gente que está a esta hora utilizando el transporte público? ¿Se habrán encontrado con esta noticia al momento de pagar, al momento de utilizar la tarjeta? Bien, vamos a conversar con Florencia Saror, que está allá en Plaza Italia, me parece. Sí, Florencia, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Alerta. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Así estamos acá en uno de los puntos neurálgicos de la región metropolitana, justamente por eso. Un golpe de agua fría fue lo que han recibido cientos y miles de chilenos con esta noticia de que sube nuevamente el precio del transporte público. 10 pesos, para ser exacto, es lo que subirá el transporte en toda la comuna de la región metropolitana. Esto que afecta principalmente, afecta a los buses red, por supuesto, también a metro y también a otro servicio muy importante que suele conectar parte de Santiago con los restos de las localidades, como por ejemplo lo que es el tren de metro Estación Central. Ahí también sube el transporte público. ¿Cuánto es, por ejemplo, lo que se ve reflejado la tarifa? Acá es muy importante mencionar que, por ejemplo, en horario punta ya casi vamos a rondar los 900 pesos porque se llega con esta nueva alza a los 850 pesos en horario punta en metro. Sin embargo, aún existe bastante desconocimiento de lo que hemos visto durante esta mañana respecto al alza que va a tener el transporte público, 10 pesos, que también sería, por ejemplo, que se aumenta el tope máximo que mucha gente se utilizan al pagar con el código QR. Por ejemplo, si antes existía este beneficio del tope máximo con 30.000, con esta nueva alza a partir de diciembre será hasta 40.000 pesos para llegar al tope, Daniel. Muy bien, Florencia entonces nos está contando qué es lo que está pasando con esta alza del transporte público acá en la región metropolitana. Queremos saber también qué opina la gente. Pero antes, miren, les vamos a contar un poco por qué aumenta 10 pesos la tarifa de la locomoción colectiva, metro, las micros, en fin. Hay una razón detrás de esto. ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Por qué subió 10 pesos? ¿Qué dice el Consejo de Expertos? ¿Cómo se explica todo esto? Ponga atención. ¿Tú sabías que mañana sube 10 pesos el pasaje? No sabía. No sabía. Cada día todo más caro. Desde este domingo, la tarifa del transporte público volverá a subir. Incremento de 10 pesos que dio a conocer el panel de expertos del transporte este viernes. 7 o 10 veces a la semana. Sí, igual 10 pesos. afectan harto, sí. No hay bolsillo que aguante. Encuentro que no, es mucho. Todo sube y todo te afecta el bolsillo. Aquí no hay ninguna consideración para la persona trabajadora. Y ya se me iban 10 lucas semanales por ir al metro, ir a la U. Más caro. Si me cobran el pasaje normal y además le suben 10 pesos, caro. Alza que se verá reflejada en las tarifas adulto, escolar media y superior y la de adulto mayor, en los servicios de bus, metro y tren NOS Estación Central, en las 36 comunas de la región metropolitana. Ponga atención, porque la tarifa de metro en horario valle alcanzará los 770 pesos, en hora punta 850 y la tarifa metro baja 690 pesos. Esta decisión la ha adoptado considerando el equilibrio financiero del sistema y, por otra parte, las variaciones que ha experimentado distintos factores macroeconómicos como la inflación, el valor del diésel, la mano de obra, entre otros. Desde el 1 de diciembre, el plan tarifa inteligente Dale QR deberá alcanzar los 40.000 pesos para viajar gratis e ilimitadamente durante lo que reste de mes.
Hay un factor interesante acá también que no se menciona, que tiene que ver con la evasión. ¿En cuánto está la evasión? ¿Por qué tiene que seguir subiendo también este pasaje según lo que dicen los especialistas? ¿Y qué es lo que se proyecta también para el futuro? Bien, vamos a ir respondiendo esas preguntas más adelante, pero queremos, insisto, tomar un poco el pulso de la calle, porque hasta ayer por lo menos las personas no sabían sobre esta alza que ya entra a regir, entiendo, entra en vigencia el día de hoy. Florencia, vuelvo contigo ahí a las calles de Santiago, temprano en la mañana. Claro que sí, también bastante expectación y sorpresa por muchos de los usuarios del transporte público. Justamente estamos acá con parte de las personas que hemos encontrado durante la mañana para consultar justamente primero que todo. ¿Sabías que sube el transporte 10 pesos hoy día? Sí, a través de las noticias vi sobre el incremento. No tengo claro por qué ocurre, pero bueno, un poquito angustiado por cómo impacta esto en el costo de la vida. Claro que sí, son casi 850 pesos, lo conversábamos, que sube el transporte público, un alza que me imagino obviamente pesa al bolsillo. Por ejemplo, tú lo haces con el pago con código QR, la tarjeta normal. ¿Qué opinas? Ocupo diferentes medios, pago con la tarjeta, con la aplicación, pero en definitiva, bueno, a planificarse ahora de acuerdo al nuevo aumento de la tarifa. Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que más sueles usar? ¿Metro, red? ¿Cuál es tu forma más común en el transporte? Principalmente el metro. Para movilizarme por la ciudad me prefiero el metro. Entonces ahí a apretarse un poquito el bolsillo, me imagino. Sin duda, a planificarse mejor y bueno, ojalá en algún momento lleguemos a un decremento del monto de la tarifa. Claro. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Juan. Gracias, Juan, que tengas buen día. Creo que sí, Daniela, está un poquito de las opiniones respecto a la gente con esta alza del transporte público. Ya lo decíamos, son 10 pesos. Bastante sorpresa en algunos. Nuestra persona acá ya estaba un poquito informada. Sin embargo, sigue causando bastante cuestionamiento. Vamos un poquito más a conocer, quizás acá, más declaraciones respecto a esta alza, que lo decíamos, son 10 pesos. Y también hay bastante interrogantes, por ejemplo, ¿cuál es la causa de que suba el transporte público? Lo veíamos en la nota. Existen distintos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, el alza que tuvo la tarifa de la cuenta de la luz. También estaría afectando lo que es el precio de la tarifa del transporte público. También la inflación ahí pega y nuevamente suma más al precio del transporte público. Y otro factor importante sería en esta alza también el precio de la benzina, que según las autoridades, el conjunto de estos factores hace la alza del transporte público, que son 10 pesos para toda la locomoción, es decir, para metro, para red y por supuesto también para la conexión de tren estación central. Queremos conocer más declaraciones de personas, a ver si nos movemos un poquito por acá. Hola chicas, te puedo hacer una consulta muy cortita, estamos en vivo. ¿Tu nombre? Rayen. Rayen, ¿sabes que hoy sube el transporte público 10 pesos? Sí, estaba enterada. ¿Qué te parece, Mau? Mira, la verdad es que siento que es bastante más. Uno no lo nota, pero al fin de mes sube bastante. Sobre todo para gente que tiene que ir a distintos puntos el mismo día. Porque a diferencia de la micro, el metro ya no tiene transbordo una vez que sales. Tú, en tu caso, ¿cuánto más o menos es tu presupuesto? ¿Cuánto destinas? Cuéntanos un poquito como tu economía respecto al transporte. Yo destino como 50.000 pesos solo a pasaje. Porque a veces uno tiene que hacer más de una cosa al día. Y eso son 3 pasajes, 4 pasajes. Claro, y se hace más difícil con un alza que vemos que llega a los 850 pesos. Entonces, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cómo lo haces? Mira, la verdad es que yo por suerte trabajo con propinas. Eso quiere decir que recibo una plata semanal aparte de mi sueldo. Eso ayuda bastante al bolsillo. Pero hay personas que no tienen esa facilidad, que es la mayoría. Entonces reajustarse, ver cómo hacerlo, reorganizar un poquito la economía de cada uno, ¿no? Yo pienso eso, que debería reajustarse y reacomodarse a la realidad de cada persona. Porque además, por ejemplo, yo ocupo la línea 5. A las 8 de la mañana uno no se puede subir al metro, porque va llenísimo. Y sucede mucho en la línea 5 que ponen metros cortos y menos uno se puede subir al metro. Entonces uno está desconforme con el sistema y aún así tienes que pagar el pasaje porque es la opción que hay. ¿Tu nombre? Un saludo para el Mario, un saludo a mis compañeros. ¿Tu nombre? Rayen. Rayen, gracias Rayen. Pero ahí Rayen toca un punto muy relevante también, Daniel, que muchas veces personas dicen, bueno, el servicio no coincide con la tarifa, hay bastante a veces indignación respecto a la calidad de lo que se está pagando. Entonces eso también es un punto a considerar, la calidad versus al pago, que también con este aumento suele generar quizás mayor indignación, mayor molestia con esta alza de 10 pesos que tiene el transporte público, Daniel. Sí, Florencia, es un tema muy complejo, porque esto, insisto, incide mucho en el presupuesto familiar de muchísima gente que está de verdad calculando, llegando justo a fin de mes, haciendo mandrake el mago. Entonces, estos pequeños desajustes pueden significar un problema. Y lo que decía esta persona, la última que entrevistaste, Florencia, es interesante, porque dice,
tengo que pagar por un servicio que cada vez se encuentra más deficiente, donde es muy difícil, por ejemplo, tomar el metro en ciertas horas peak, donde hay mucha gente, van como sardinas. Lo mismo pasaba alguna vez pasó con el ex Transantiago, ¿te acuerdas cuando había tanto problema en la espera? En fin. Bueno, entiendo que el Ministerio de Transporte ha tratado de mejorar los recorridos, han tratado de mejorar todo el sistema, pero es interesante al menos cuando ellos dicen tengo que pagar algo que no funciona bien. Ahora, la evasión, insisto con esto, la evasión sigue siendo un gran problema porque acá hay personas que desde el año 2020 para adelante dijeron yo no voy a pagar nunca más. El año 2022, que fue una de las últimas veces que se midió el tema de la evasión, llegábamos al 44% de evasión, o sea, era muchísimo. Casi la mitad, o sea, casi una de cada dos personas que subían casi no estaban pagando, por diferentes razones, ¿ah? Por lo tanto, eso también es un factor interesante que hay que considerar, porque acá hay mucha gente que, sobre todo los adultos mayores, que son súper ordenados y cumplen muy bien y ellos tratan de pagar cada vez que ocupan cada servicio, o sea, cumplen bastante. El problema es que justamente son personas que lo están pasando muy mal en términos de las pensiones. Entonces, ahí ustedes están viendo en la pantalla cuál es el costo en el que queda hoy día con esta alza el transporte público, ¿no? Entonces, el tope son 850 pesos en horario punta. Metro, que es lo más usado, digamos, por lejos en Chile, el metro, más de 2 millones de personas al día, y trenes, 850. 690 en la parte baja. Para los adultos mayores, atención, porque probablemente están viendo cuánto nos queda a nosotros. Ahí está, 360 pesos la integrada, 250 pesos para los pensionados. Y para los estudiantes, 250 pesos queda entonces el escolar, la tarifa escolar. Eso es lo que está pasando con esta alza. Mira, Florencia, a ver si puede encontrar a alguien más, porque la verdad es que en poco rato, a esta hora tan temprano en la mañana, has tenido opiniones interesantes hasta ahora, ¿no? Entonces, que exponen al menos el sentir de las personas respecto de esta nueva alza, que ha sido criticada también, porque hay un subsidio al transporte. Ojo con eso, un subsidio que entrega el gobierno. Entonces, desde el mundo político también ha habido algunas críticas respecto de la finalidad y si sirve o no sirve el subsidio para frenar justamente esta alza. No sé si tienes más personas a esta hora, Florencia, o si puedes moverte a lo mejor a algún paradero. Sí, Alerta. Creo que sí, tenemos bastantes personas que ya están utilizando el transporte público muy temprano a las horas de este domingo. Sin embargo, sigue siendo, tú lo decías, uno de los transportes favoritos, el metro. Gran cantidad de personas y por eso impacta mucho esta alza del transporte. Hola, buenos días, te hago una consulta. Oh, gracias. Claro, entonces estamos aquí buscando un poco de el palpar de las personas respecto a esta alza del transporte público. Ahora, otra cosa muy relevante es lo que tú decías, la forma de subsidiar, por ejemplo, el transporte. Veamos un poco, movámonos un poquito para ver cómo está, por ejemplo, el ambiente acá de las personas que, bueno, hay bastante gente ya a las horas de la mañana respecto a esta alza del transporte público. Yo lo quería mencionar, claro, existen formas quizás de subsidiar, de aumentar un poco la forma de viabilizar todo lo que son las alzas, por ejemplo, este tope máximo que se establece con el código QR, que antes era de 30.000 pesos, sin embargo, con esta alza ya llegamos a los 40.000 pesos para alcanzar este tope máximo y así alivianar un poquito todo lo que es el alza que está teniendo hoy el transporte público. Vamos a conversar aquí con las personas que tenemos en la esquina para conocer si sabían o no de esta alza del transporte público, que ya lo decíamos son 10 pesos. Hola, buenos días, estamos en vivo para Mega Noticias. Cortito, molestarte. ¿Tu nombre? Paz. Paz. Estamos conversando sobre el transporte público. ¿Sabías que hoy sube 10 pesos? Sí. Sí. ¿Y qué te parece que subas? Alcanza casi los 850 pesos, de hecho, el metro, por ejemplo. Es que es lo correcto. O sea, está bien que se suba porque es un servicio que se tiene que financiar, digamos, por todos los usuarios que somos usuarios tanto del metro, del transporte público. Y en realidad ese es un déficit que ya desde que se puso el Transantiago, que ya no, o sea, que no se paga, o sea, lo está pagando el Estado y no los usuarios. Ah, sí, y por ejemplo, la evasión, ves bastante evasión, ¿te molesta? ¿Qué opinas de eso? O sea, me molesta tremendamente que sea, o sea, que la gente evada, que no exista el compromiso de cada uno en pagar el transporte público. Claro, porque muchos pagan, por ejemplo, en tu caso me imagino que pagas. Hasta mis hijos que van al colegio, que son entre digamos, están en la enseñanza media, ellos no tienen el pase escolar. Y yo siempre les estoy cargando la tarjeta VIP porque ellos siempre la usan. Entonces, esa es una responsabilidad de uno como familia, como mamá, como persona, de que eso se tiene que pagar.
Compromiso ciudadano finalmente con un deber más que nada. Es un deber de cada uno de nosotros pagarlo. Paz, y por ejemplo la calidad del servicio, ¿qué te parece? ¿Coincide o no con el alza que tiene, por ejemplo? ¿Va a la par el servicio, calidad versus precio? Fíjate que dentro de todo el servicio a nivel de las calles, los buses igual no es malo. O sea, tiene un buen recorrido. Cuando tú usas las aplicaciones igual llegan los buses. Lo que pasa es que hay mucha diferencia de Plaza Italia para arriba a Plaza Italia para abajo o hacia el sur. Esa es la verdad. Entonces, ahí es donde se marcan las diferencias. Hace una última consulta. ¿Tú cómo pagas? Lo mencionabas. ¿Pagas, por ejemplo, con la aplicación o solo con tarjeta? No, la tarjeta generalmente y la cargamos en los diferentes puntos que hay habilitados. ¿Ya? Paz, que tengas buen día. Nos vemos. Claro, y Paz también toca un punto importante, Daniel, que es la desigualdad, que siempre suele salir entre los relatos de las personas cuando conversamos con ellos, es que qué pasa si es finalmente lo mismo para todas las comunas o no. Aquí Paz mencionaba, por ejemplo, que cambia un poco respecto de algunas comunas, por ejemplo, la nivel de la forma de la calidad del servicio, también la disponibilidad, la forma en las que pasan, la continuidad de las micros también, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gran afluencia que suele tener en algunos puntos donde realmente es difícil subirse al metro, causa indignación por parte de las personas. Entonces pasa eso con esta alza que tiene el transporte público de 10 pesos, distintas realidades. Hola, te hago una consulta muy cortito, gracias. Ahí estamos, Daniel, entonces palpando un poco el sentir de las personas, para ahí la gente que se está viendo de nuevo con nuestras pantallas. Hay un poquito de molestia, existe también bastante indignación respecto al precio y calidad, y por supuesto también bastante malestar respecto a la gran cantidad de evasión que dicen que vemos en el precio del transporte, sobre todo en las micros que ahí menciona la ciudadanía, Daniel. Florencia Saror con las entrevistas. Muy bien, Florencia. Buenos puntos de vista lograste recabar ahí entre la gente a esta hora de la mañana. Me sorprendí, la verdad. Pensé que iba a ser más difícil. Muy buen trabajo, Florencia. Bien, las cosas hay que pagarlas al final.